ciudadradio.mx. Más viva que nunca. Fase 10, 2010-2020. Ciudad Radio MX. Una década a tu lado. Abrimos la puerta para sanarte. Energía interior. Superación. Reiki. Yoga. Ángeles. El consultorio de Azur. Lunes, 5 de la tarde. En Ciudad Radio. Una década a tu lado. Este lunes aquí en Ciudad Radio, en Cabina Púrpura, allá con ustedes. Tenemos un tema muy interesante y bueno, por fin pudo venir Marilú. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te lo agradezco porque bueno, aquí afuera del programa estábamos contando cosas muy interesantes y que este programa lo quisimos compartir con ella porque ya teníamos tiempo que habíamos estado queriendo concertar una cita, pero también sabemos que anda muy ocupada. La violencia de género. La violencia de género, sí. Fíjate que pues es un tema muy, no sé cómo utilizar la palabra correcta, muy concurrido, sobre todo por las mujeres hoy en día. Ha habido un movimiento muy importante en México como lo es el feminismo radical y lo vemos a través de todas estas marchas y todas estas manifestaciones que hacen las mujeres hoy por hoy, ¿no? Respecto de que no somos respetadas, que no somos vulneradas, que somos vulneradas, que hay una imparidad en los trabajos. La verdad es que México es un país pues muy afortunado, diría yo, ¿no? O sea, porque en México no existen los homicidios de niños. Hombres. No existe. De niños, hombres varones. Y varones, ¿no? Ajá. No existen los homicidios de varones. No existen los homicidios de adultos mayores. Hombres. ¿No? O sea, de varones, adultos mayores varones. O sea, esos homicidios no existen. O sea, en México lo que existe son los feminicidios y la única causa de que las mujeres sean asesinadas o que sean privadas de su vida es el machismo. O sea, aquí no existe otra causa. Por ejemplo, la drogadicción, los problemas psiquiátricos, el alcoholismo, la desesperación. O sea, esos problemas en México no existen. Incluso la violencia, ¿no? En todos sus géneros. O sea, eso no existe. Y por supuesto que mucho menos forma parte de las estadísticas. A mí me da mucha risa cuando dicen, es que las estadísticas, las estadísticas respecto de qué o de quiénes. No sé si han oído por ahí que comentan cosas como, pues es que las mujeres somos discriminadas laboralmente según las estadísticas. Según las estadísticas de qué o de quién, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que una mujer gane menos que un hombre? Pues si está menos preparada que un hombre, sí, ¿no? Y también estoy de acuerdo que una mujer gane más que un hombre si la mujer está más preparada y no solamente en un sentido escolar, ¿no? Me refiero en un sentido técnico, en un sentido físico, o sea, en otros sentidos. Y de pronto se nos olvida esa parte de, a ver, ¿qué queremos? ¿Igualdad o superioridad? Porque hoy somos superiores a los hombres. ¿Qué tanta diferencia hay en esta dinámica que acabas de decir de estas dos palabras en cuanto a la sociedad, ¿no? Porque también estábamos comentando ahorita fuera del aire de la cuestión de que el hombre también es violentado, mas no es atendido tampoco. Exacto. Esa parte. Es violentado y no es atendido, ¿no? No es atendido. Porque en México las mujeres seguimos queriendo tener ese rol de víctimas.
y lo seguiremos teniendo mientras sigamos queriendo posicionarnos como víctimas. ¿Por qué? Es muy fácil. Yo soy víctima porque me sigo asumiendo en ese rol de víctima. Y un ejemplo es bien sencillo. Tú te subes al metrobús, al metro, al transporte público que se te refiera, ¿no? Ajá, ok, sí. Y entonces estás en un área que sea, llámalo neutral, ¿no? Ok. Y te subes y si te fijas, estás posicionada tú como mujer en el mismo lugar que una persona adulto mayor, que una persona con alguna capacidad diferente o algún discapacitado, y en los niños. Estás en ese rango. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque te sientes vulnerada por tu condición de ser mujer, nada más. Yo me pregunto, ¿qué mujer cuando se sube al metrobús y va en un área neutral por capacidad, por lo que sea, le da el asiento a un varón? Porque los hombres también se cansan. Si bien es verdad que hay trabajos de hombres que están mejor pagados que los de una mujer, hay factores que hacen que estas situaciones se empalmen en el sentido de que sí son mejores pagados. ¿Por qué? Porque requieren mayor actividad o mayor fuerza física, más horas de trabajo, implican una inversión de esfuerzo mayor al de una mujer que quizá no tenga la misma fuerza física o el mismo récord en horas laborales a realizar. O sea, por ejemplo, las mujeres, no todas, podemos emplear una fuerza física como la de un albañil. Por supuesto. ¿No? ¿Por qué? Porque fisiológicamente nuestro cuerpo no está diseñado para eso. A ver, entonces ahí es un choque. Una pregunta, entonces, esta división que hay ahora en el metro de unos vagones especiales para las mujeres o un camión específico para la mujer color rosa que circula por toda la ciudad donde los hombres no pueden ingresar, eso también se manifiesta entonces como violencia de género, porque están dividiendo, o sea, no está viendo ya otra vez esa apertura de que ambos tengan la misma posibilidad de viajar en esa situación, porque los hombres no tienen una cabina de metro especial, ni tienen un transporte especial para ellos, ni tienen una fiscalía especializada en delitos para hombres, ¿no? O sea, las mujeres están, las prisiones femeniles están llenas de crímenes pasionales, ¿no? Y los hombres no tienen una fiscalía que los proteja, ni tampoco tienen una ley. Esta ley tan simpática que a mí cuando, me la mencionan, de verdad me enferma, que es la ley de las mujeres a favor de una vida sin violencia y de un cuate que las mantenga con camioneta. O sea, yo esa parte la digo como en mucha broma, pero esa ley es el más claro ejemplo del derecho de autor en México. O sea, por ser mujer, solamente por el simple hecho de ser mujer tenemos derecho a una vida sin violencia. O sea, tus hijos varones no tienen derecho a una vida sin violencia por el hecho de ser varones. ¿O cuál es la razón? O sea, lo que a mí nadie me ha sabido explicar es decir, informar, comunicar. Es por qué sucede el tema de esa diferencia tan marcada. ¿Por qué las mujeres ahora estamos tan por encima de los varones? Y eso ha generado abusos totales respecto del género contrario, porque confundimos el hecho de justicia con venganza, ¿no? Pero ojo, o sea, la violencia de género en cuanto a los varones es contra los varones heterosexuales. Ah, ok. Sí, o sea, no contra todos los varones, no. O sea, es contra los varones heterosexuales. Bueno, tú eres abogada. Así es. Para que la gente te conozca y te ubique, después nos compartas tus redes sociales por si tienen alguna duda. Marilu es especialista también en pensiones alimenticias, que era lo que estábamos platicando ahorita. Y obviamente otros delitos que también conllevan mucho la defensa de ella hacia específicamente también al hombre, ¿no? Por ejemplo, hablábamos ahorita de la cuestión de las violaciones en todos sus términos y que bueno, ella siempre está en pro de apoyarlos, pero tú eres abogada en...
Yo tengo una especialidad en ciencias penales, y tengo pues un diplomado en derecho familiar. Así es, pues me desenvuelvo en esas dos partes, también en amparo, pero específicamente en el área familiar me ha tocado ver mucha discriminación respecto de los varones, ¿no? O sea, platicábamos hace ratito fuera del aire que a mí me llama de sobremanera la atención que un juez de corte familiar es suficiente cuando una mujer promueve una demanda de guardia y custodia de sus menores hijos, les da en primer acuerdo les da la guardia y custodia provisional, por el solo hecho de ser mujer. Mientras que a un varón tiene que demostrarle que es un padre maravilloso, un hombre maravilloso, un ser humano extraordinario, y después el juez lo va a pensar en compañía de un agente del Ministerio Público, de 2, 3 peritos en materia de psicología, a ver si determina darle guarda y custodia de sus hijos por el simple hecho de ser varón. Eso es violencia de género. Cuando ellos llegan a ti y te recurrimos, oye Marilu, nos está pasando esto, ¿cómo manejas tú este tipo de criterio? ¿No? Incluso ahorita lo estábamos hablando de un asunto que tú traes entre manos de trabajo, obviamente, de la cuestión de una violación. Que, como dices tú, hay que investigar a profundidad, hay que hacer todo un historial, o cómo tú determinas a quién debes apoyar en este sentido, porque tú decías, bueno, las mujeres ya de alguna manera estamos abusando con esta libertad que se nos está dando, tanto como social como cultural, ¿no? Era lo que estábamos comentando. Yo te decía, bueno, es que culturalmente, pues, a veces nos sentimos, bueno, a veces la mayoría parte del tiempo, amenazadas, ¿no? Constantemente, violentadas. Yo sigo a Marilu desde hace muchos años que nos conocemos, no sé, yo aproximadamente como 10 años que tenemos el gusto de conocernos, y he visto esta evolución, ¿no? Porque te sigo en el Facebook y veo toda esta evolución de las mujeres y veo tus comentarios. El otro día cenaba yo con un amigo y me decía, el otro día el viernes, ¿no? Me decía, es que si somos un país un amigo, o sea, varón, si somos un país machista. O sea, un país machista, ¿cómo? O sea, mi pregunta es, ¿cómo somos un país machista? ¿No consideras que somos un país machista? Pues por supuesto que no somos un país machista. O sea, al contrario, los hombres son el ente más vulnerado, más violentado y más desprotegido de las leyes mexicanas. O sea, es suficiente con la denuncia de una mujer. No estoy diciendo que todas, o sea, ojo, estoy diciendo que es suficiente, ¿no? Con la denuncia de una mujer que pueda mentir para darle prisión preventiva a un varón. Pero no es suficiente que un hombre pueda mentir respecto de un delito de acoso. Que se da, ¿no? No, que se da, porque sí se da, por supuesto, sí. Que las mujeres también somos homicidas y somos violadoras y somos acosador, también lo somos, ¿no? Pero no es suficiente que un hombre vaya y denuncie un delito de esos para darle prisión preventiva a una mujer. Porque lo primero que vamos a hacer es denunciamos y para empezar el MP o la MP ni te lo encuadra, se ríe de ti porque eres o sea, te tachan de mandilón, te tachan de maricón, te tachan de agachón. Y es muy fácil decirle, ¿no? Como porque me ha tocado ver un MP que les dice a un cliente, mira, yo te puedo hacer la denuncia y la vamos a mandar citar y no sé qué, pero pues bueno, habrá que hacer la investigación y es poco probable que ella venga y o sea, la detengamos en las galeras del MP, ¿no? De las fiscalías. Pero es más probable que una mujer vaya y denuncie un delito de acoso, incluso en una situación de flagrancia, es decir, flagrancia quiere decir que esté en el acto, en el momento, y por supuesto que van y lo detienen. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande y una violencia de género tremenda. Tú que has estudiado todo esto, ¿por qué el hombre no tiene derechos en todos estos aspectos, tanto familiares, como tú decías, de violencia incluso verbal, violencia en algún transporte público? Porque nos ha tocado ver y vi algunos videos que tú estuviste compartiendo en Facebook, donde también si el hombre se llega a subir a un vagón, pues inmediatamente las féminas lo bajan, lo golpean, lo agreden, todo este tipo de violencia. Creo que porque vivimos en una sociedad muy feminista,
vivimos un feminismo radical que la diferencia entre un feminismo social y un feminismo radical es que las mujeres feministas radicales generan un odio o tienen un odio hacia el hombre, ojo, heterosexual, ¿no? Y son aquellas mujeres que piensan que los varones, por el simple hecho de ser varones, pueden vulnerarlos y son capaces de las peores cosas. Y no. Yo tengo la creencia, hay una abogada que yo admiro muchísimo, se llama Giovanna Carril, con quien tengo el gusto de comunicarme vía mail. Es una abogada española, europea, que apoya mucho esta causa de la violencia hacia los hombres, ¿no? Pero hace mucho énfasis en que violencia hacia los hombres heterosexuales, ¿no? Porque encaminan este tipo de mujeres feministas radicales, toda esa energía hacia intentar tener o hacer una especie de venganza en contra de los varones por el simple hecho de existir, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás diciendo que se está viviendo ahorita últimamente, o sea, con toda esta cuestión de marchas y de todo eso, ¿no? O sea, yo me pregunto, yo en lo personal, yo nunca me manifestaría en ese sentido, porque en México no hay nada que yo no pueda conseguir, ni laboral, ni económica, ni social, ni culturalmente hablando, por el hecho de ser mujer. O sea, no hay nada. Ahorita estábamos hablando precisamente de las leyes, ¿no? De quién impuso las leyes o quién hace las leyes y las reformas que de alguna manera benefician a uno o a otro género, que también yo creo que ha tenido mucho que ver con este tipo de violencia social que ya estamos viviendo día a día y que cada vez se va haciendo más grande y que estamos perdiendo ya el enfoque en cuanto a lo que decíamos, la cuestión jurídica ya es otro término. Lo que manejamos en la sociedad es una cosa y lo que hacen ustedes los abogados ya es otra, ¿no? A ver, aquí nos están diciendo, yo no creo, dice, tanto en eso porque realmente las leyes están impuestas por hombres. A ver ahí qué podemos aportar a Luisa que nos está haciendo este tipo de preguntas. Las leyes están impuestas por hombres. Bueno, el poder legislativo, que es el que se encarga de realizar este procedimiento legislativo para la creación de una norma, hay muchísimas mujeres en los gabinetes, ¿no? O sea, por ejemplo, esta ley de violencia, del derecho a una mujer, a una vida, sin violencia y un entorno sano y una camioneta y 3 pensiones alimenticias. Y yo lo digo de forma muy sarcástica, ¿no? Eso es un claro ejemplo en México de esta situación se me fue el nombre. Bueno, ahorita que me regreso. Sí. Esta ley, por ejemplo, vulnera ese claro ejemplo de cómo se vulnera los derechos de los varones. Es un claro ejemplo, ya me acordé, de derecho de autor. Porque por el simple hecho de ser mujer, entonces tenemos más derechos y más privilegios. O sea, nosotras tenemos derecho a una fiscalía especializada, pero en delitos sexuales, pero en feminicidios. Es más, nunca he entendido por qué quitaron el tipo penal de infanticidios, que me parece un crimen mucho más abominable y mucho más deleznable que un feminicidio, y dejaron el de feminicidio. ¿Por qué nosotras como mujeres tenemos que valer más que un hombre? ¿Qué nos hace diferente? El caso de este niño de Norberto Ronquillo, no recuerdo, ¿no? Perdón. Bueno, es que son todos, a día salen más. Quien lo manda a matar es la novia. Sí. Pero con él nadie marchó, con él no cerramos el Zócalo, con él no quemamos, no destruimos, no hicimos, porque es varón y heterosexual, ¿no? Entonces, las leyes primero no las imponen los hombres. Eso es una creencia absurda que nos denota falta de, con todo respeto, ¿no? Con mucho respeto, nos denota una falta de escolaridad tremenda, ¿no? Y nos denota una carencia de educación familiar y de valores abominable, porque el poder legislativo está compuesto por muchas mujeres. A ver, ahora yo te pregunto a ti. A ver, pregúntame.
Si el presidente de la República llegara a fallecer, a renunciar o más bien a fallecer, ¿quién asumiría el cargo de presidente provisional en ese momento? Pues yo creo que sería otra persona que ya estuviera ahí como Ajá. a punto, pero no creo que fuera una mujer. Bueno, pues ahí está. Definitivamente, Bueno, ¿no? pues yo que te digo que el secretario de Gobernación es quien asumiría el puesto del presidente, y el secretario de Gobernación hoy es la exministra Olga Sánchez Cordero. Ok, entonces ¿podría asumirlo ella en ese No, no dado caso? podría. No, Lo asumiría ella. Ok. Entonces, México no es un país machista. Ok, bueno, en la cuestión laboral ha habido muchísimos cambios porque, bueno, a la mujer ya se le da un poco más de espacio, ¿no? Como dices tú, en la Cámara de Diputados, en abogadas, como decías tú, en todos, muchísimos lugares. No se les da hay un poco más de espacio. Espacio. Se les da el mismo espacio. O sea, ¿Sí? si una mujer, es muy fácil, ¿no? Si una mujer fuera más barata que un hombre, laboralmente hablando, las grandes empresas contratarían mujeres. La política estaría regido por más mujeres. Es que es ahí porque serían más baratas. Es que exactamente es ahí donde hay siempre hay un encontronazo, ¿no? Y creo que es muy interesante, como dices, saber e investigar a profundidad todo este tipo de temas que nos atañen absolutamente a todos porque vivimos en esta sociedad. Claro. Y nos estamos encontrando día con cosas nuevas y alternativas muy pocas de cambio. Te voy a decir por qué. Porque como dijiste, ya la mujer se posesionó y finalmente muchos beneficios, como decías, de la pensión, beneficios de ver a sus hijos, beneficios de custodia, beneficios laborales, los manifestamos hacia la mujer, pero también en la cuestión laboral siento que se ha marcado mucho la situación de que no siempre, como dices tú, hay ese espacio para la mujer, ¿no? Así es. Porque, estás embarazada, no, entonces ya no vengas a trabajar, ¿no? Quédate en tu casa. Así es. Entonces, hay que marcar todo este tipo de situación y lo más importante, yo creo que quiero que nos colabores en esto, de exactamente porque no hay un lugar específico donde se le pueda ayudar también al hombre. Hay asociaciones, hay fundaciones que trabajan específicamente con las mujeres maltratadas, violadas, Pero cáncer de mama, pero cáncer cervicuterino, sí, pero de cáncer, todo, de todo. ¿no? Pero para hombres hay pocos, muy poquitos. ¿Cuáles serían estos y a dónde pudiesen recurrir? Pues mira, yo en México no conozco ninguna. No, es que yo tampoco. Si alguien me pudiera decir de una, pues se lo voy a agradecer mucho. Ajá, no, ni yo tengo conocimiento de que haya algún tipo de ese apoyo. Obviamente estamos hablando de algún apoyo en cuestión, pues no sé, psicológico, orientación específica porque para en las mujeres hay, ¿no? pero apoyos, está el CABI, está todos los apoyos de características funcionales, psicológicas, psiquiátricas, todas se las dan a las mujeres. Y yo te lo comentaba ahorita hombres, fuera del aire. Marilu es una de las mujeres que yo conozco desde hace mucho tiempo, que es la única abogada que conozco que defiende a los hombres. Claro. Por eso decidimos invitarla al programa, porque la verdad a mí me sorprende la temática que ella maneja hacia el hombre en cuanto a la dinámica social. ¿Estás de acuerdo? Porque no la he visto en ningún otro lado. Digo, tengo más amigas, ustedes lo han visto, la gente que viene aquí al consultorio, y aquí el enfoque también es siempre como que darle la vuelta y pensar que también son seres humanos y que también sienten y que de alguna manera... y que también son violentados y que también los vulneran y que también los violan y que también los matan y que también sienten y que también son buenas personas. O sea, los seres humanos, tanto mujeres como hombres, somos capaces de las mejores cosas y también de las peores cosas, ¿no? No sé, por ejemplo, ahora cuando me ha tocado solicitar una orden de un juez para absorber una pensión alimenticia de una mujer hacia un hombre que no tiene trabajo, el mundo se detiene. ¿Por qué si somos iguales? A ver, tú estínolo tú, porque tú eres la experta en el tema, o sea, tú eres la que sabes cómo manejas esa dinámica de trabajo legal. O sea, cuando a mí me toca embargar, bueno, no embargar, no es el término correcto, me toca ajustar, me toca solicitar, me toca promover el descuento, el aseguramiento, que es lo correcto de una pensión alimenticia, para que una mujer le dé pensión alimenticia a su exmarido, su exconcubino, porque él no se quedó también sin empleo y ella tiene empleo.
soy la peor de las abogadas. Y yo digo, ¿por qué? Pues si no somos iguales. Además, yo no hago nada fuera de la ley. La ley dice que los alimentos deben de ser recíprocos en casos determinados, ¿no? O sea, una mujer está obligada a dar alimentos a su expareja si su expareja no tiene trabajo y ella sí tiene trabajo. Okay. ¿No? Está en la misma posición de que, por ejemplo, si en el matrimonio ella era la que fungía el rol de proveedor y él de amo de casa, por decirlo así, ella tiene que darle una pensión alimenticia, alimenticia equivalente al tiempo que duraron casados. Y supongamos aquí, en casos específicos, cuando verdaderamente si es un maltratador, si es violador, si de alguna manera está ejerciendo esa fuerza que tiene el hombre también por naturaleza, de agredir, ¿no? De violentar. ¿Qué pasa? Pues tú, ¿cómo actúas todo tú? Que les caiga el peso de la ley se hace. Claro, a mí me es mucho más fácil defender una mujer, porque la mujer tenemos todo, ¿no? Tenemos, pero la fiscalía, tenemos, pero que los apoyos psicológicos, pero que, ¿no? Sí. Que incluso los criterios judiciales. O sea, a ver, me es mucho más simple defender una mujer, porque un hombre que es golpeador se va a la cárcel en 3 minutos, ¿no? Okay. O sea, un hombre que es violador se va a la cárcel en 2. Ahora, también hay que dejarnos del tabú de, es que me violaron y me siento sucia y me siento mal. No, o sea, a ver, mis amores, ¿no? O sea, Dios no quiera, somos violadas, nos subimos lochones y nos vamos al MP a denunciar para que se nos haga la prueba legista que va a acreditar la comisión del delito que estamos denunciando, ¿no? Que sería lo correcto. Claro, sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Sin embargo, no lo hacemos, pero tampoco se preocupen, es suficiente con que vayan y denuncien, porque generan una orden de aprehensión porque son mujeres, somos mujeres. O sea o no sea cierto. Claro. Y entonces hay mujeres que como también vemos quienes somos capaces de lo peor, es... me terminó el novio, voy y tengo relaciones sexuales con él, y entonces voy y lo denuncio y digo que me violó, y entonces son 30 años seguros para el cuate. O sea, aquí se está manejando una dinámica, como tú decías, psicológica, psiquiátrica, social, que tú hablabas, donde también no se manejan elementos de psiquiatría, de cuestiones ya más allá del el contexto social, de que no siempre hay que satanizar al hombre en la sociedad ni en la vida diaria, porque también de alguna manera debemos de darle como ese lugar que en sociedad yo, a alguien específico, siento que el hombre está perdiendo terreno. Sí. Yo siento que está perdiendo terreno porque la mujer exactamente nos estamos posicionando, y como dices tú, muchas veces ya se confundió lo que decíamos, ¿no? Del no querer al hombre a no aceptarlo en la vida social. Es muy fácil, ¿no? O sea, que alguien me dé una respuesta de por qué no debemos nosotras darles pensión alimenticia a ellos si ellos lo necesitan. Eso creo que será una cuestión muy interesante que se definiera y que se hablara ante la sociedad, porque como decías tú, también de todas maneras sigue siendo violencia de género. Claro, o sea, la Constitución, para la persona que nos decía, es que las leyes están impuestas por hombres, pues la Constitución política habla de individuos, no habla de mujeres y hombres, pero el feminicidio sí habla solo de mujeres. Y que no hay ningún lugar donde se haga... O sea, por ejemplo, perdón. No, tú dime. El feminicidio de la niña Fátima, la niña que fue encontrada sin ojos y sin... pero no sé qué tanto, que fue un hecho abominable y lamentabilísimo y por supuesto que debe de ser castigado. Quien la puso fue una mujer. Ojo, fue una mujer que su argumento de defensa es que se sintió vulnerada porque su esposo le estaba pidiendo a sus hijas para matarlas o violarlas, entonces para proteger a sus hijas. ¿Perdón? O sea, ¿por qué no sacó a sus hijas y se fue a 2 minutos a denunciar a este tipo? Pero el caso de la niña Fátima sí fue feminicidio y su personado y no sé qué tanto, pero el del niño, no me acuerdo del nombre, Milton me parece, ese nadie lo menciona, ni siquiera es parte de las estadísticas. Es lo que te voy a decir, ni siquiera es parte de las estadísticas, y que bueno, es alarmante la situación que estamos diciendo porque
tanto fallecen o matan muchísimas mujeres día a día. Te quiero comentar esto como los 43 desaparecidos de Oyotzinapan, ¿sí? Y que también había hombres ahí, Claro. ¿no? No nada más había mujeres. No había mujeres, Y había no, hombres. y no hay ni siquiera una lista de encuesta de ver cuántos eran los hombres que habían fallecido o que habían matado o que habían violado. Eso también yo lo veo una cuestión grave porque no hay un registro absolutamente de nada de eso. Nada. Pues es bien interesante. Yo sí considero que no somos un país machista, ya no lo somos, y si lo somos es únicamente en situaciones de idiosincrasia, más no en cuestiones legales. Tal vez podemos ser un país machista en cuestiones culturales, pero ojo, no quiero decir, o sea, no quiero que vayamos a confundir. Cuando existen roles, que creo que es lo que se nos ha olvidado, o sea, yo por ejemplo vengo de una familia muégano, donde el rol está muy definido. Mi papá es proveedor, fue proveedor cuando mi hermano y yo éramos niños, y mi mamá tenía el rol de ama de casa, ¿no? Entonces mi mamá lavaba, mi mamá planchaba, mi mamá atendía a los hijos, mi mamá las tareas, mi mamá, ¿no? Porque era un rol. Entonces mi papá tenía que salir a buscar el sustento para nosotros y para mi mamá. Esos son los roles. Mas no quiere decir que mi papá sea machista, ¿no? Que estamos confundiendo esa parte. O sea, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, soy una profesionista. Si el día de mañana decido casarme, voy a platicar el hecho de seguir ejerciendo, pero entonces ya no puedo yo seguir, o sea, no podría, tal vez mis tiempos no me permitieran ejercer el rol de, pero cocinar, pero lavarle, pero plancharle, y entonces ahí pudiéramos hacer una división de actividades. Pero esos son roles. ¿Y qué crees tú como abogada que hasta tenido todo este proceso de trabajo con hombres, con mujeres, y que, bueno, las estadísticas realmente no existen, cuando realmente sí es la cuestión cultural o que el hombre está perdiendo terreno? ¿Qué pasa en todo esto entonces? ¿Hacia dónde estamos yendo con todo no sé, situación social, cultural, hacia esa guerra ya tan fuerte que hay entre hombre y mujer? Ya no especifiquemos el género, ¿no? Porque decíamos, la parte homosexual está un poco fuera de este rango porque no es tan violentada en esta cuestión que tú decías, ¿no? Sí lo son, sí lo son, pero no en una situación de violencia de género hombre-mujer, heterosexual, ¿no? Heterosexual, ¿no? Ok, o sea, sí. Yo, por ejemplo, me encantan las personas que son homosexuales, me encantan en el sentido de, pero son buenas personas, son hombres buenos, mujeres buenas en general, ¿no? Pero, por ejemplo, la situación de transgénero me conflictúa jurídicamente. Eso, exacto. A mí me ¿Cómo lo manejas, no? Jurídicamente porque tenemos que definir una persona jurídica y una persona social. O sea, hay un cambio de género, sí, una operación que te hace cambio de género, pero vamos a suponer, ¿no? Y este ejemplo es bien interesante. Sí, compártelo. Cuando hay un homicidio de una persona transgénero que cambió su sexo de ser varón a ser fémina, ¿por qué se molestan si no las encuadran como feminicidio? Es muy fácil. El Código Penal habla de aparato reproductor femenino para darle un tipo penal de feminicidio. Aunque tengas una operación transgénero para hacerte mujer, sí, no te van a poder poner ovarios, no, ni matriz, entonces esa tipicidad no se encuadra, por ende es homicidio. Entonces, toda esta confusión que estamos viviendo tan actual, más todo, sumándole todas las cuestiones de enfermedades y todo esto, ¿qué pasa ahí con esta parte de la sociedad? Entonces ya cuando ya la mujer ya ataca completamente al hombre y el hombre por abajo, pues sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo violaciones, es que ese tipo de habiendo, manifestaciones generan más violencia.
¿no? Pero entonces, ¿cómo la mujer tendría la capacidad de expresar? Incluso ahorita lo estábamos hablando fuera del aire, la parte del derecho de querer abortar o no y tomar decisiones. ¿Por qué no legalizan el aborto? El ¿Qué aborto, contestas tú? el aborto no lo van a legalizar en mucho tiempo porque primero es un delito. Okay. Cuando me preguntan, ¿estás a favor del aborto? Uh-huh. Por supuesto que no, porque tampoco estoy a favor del feminicidio, ni del homicidio, ni del infanticidio, ni nada de eso. Nada que sea violencia. Nada que sea violencia estoy a favor. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Estoy a favor del derecho de decisión. El derecho de decisión yo la veo dividida en dos partes. Uh-huh. Yo decido ejercer mi vida sexual de forma responsable para no quedar embarazada. Okay. Esa es mi decisión, ¿no? Uh-huh. Pero como también sé que los 38 métodos anticonceptivos que he usado tienen un margen de error del 10%, okay, ese 10% se podría traducir en un embarazo no deseado. Y entonces la ley me da un rango de 12 semanas para poder decidir tener o no tener a mi bebé, ¿no? uh-huh, Que es la interrupción legal del embarazo, que fisiológicamente nada tiene que ver uh-huh, con, bueno, no fisiológica, legalmente nada tiene que ver con el aborto. Exacto. O con lo que decíamos, porque ahí ya es parte de la decisión del Yo tengo del 12 individuo. semanas para decidir tener o no tener un hijo, Okay. legalmente. Pero no tengo más de 12 semanas para no decidirlo, porque entonces ya es aborto. Ok, aquí nos están diciendo, mira, por ejemplo, dice, pues qué lástima, dice, porque la verdad como madre hice todo por mi ex marido, dice, violó a mi hija, dice, y jamás lo apresaron, dice, y no fue tan fácil, dice, que no fue tan fácil como decimos aquí. ¿Qué sucede en este tipo de cuestiones cuando estamos presentando pruebas, hacemos toda esta situación de meterlo a la cárcel por la falta tan grave que cometió con alguno de nuestros hijos y no procede ahí, Marilu? ¿Qué onda? Lo que pasa es que habría que ver cuál es el sentido estricto de la denuncia. Porque te comentaba yo te comentaba, ¿no? O sea, tengo un asunto en Morelos de una persona que está enfrentando 30 años de prisión por una denuncia de una menor que asegura que tuvo sexo consensuado con él. Ajá. Pero detrás de eso, nadie sabe los factores endocrinológicos, exógenos y demás, que pueden llevar a una menor a decir eso. No estoy diciendo que la niña sea mentirosa. Ajá. Estoy diciendo que es suficiente con que la niña, que puede tener alguna afectación emocional, para poder declarar ese tipo de cosas, Uh-huh. es suficiente. Es decir, es como mucho más concreto de esto. A ver, no necesito hacerle una prueba psicológica a una niña para determinar que está mintiendo o que está diciendo la verdad. Es suficiente con que la niña me lo diga. Tuve relaciones sexuales con él porque lo amaba, aunque el cuate tuviera 18 años. Este es en el caso que la niña lo pudiera expresar, pero si es una niña menor de la que estamos hablando precisamente del abuso. Menor, uh-huh, por ejemplo, sí, aún más a mi favor, mucho más a mi favor. ¿En qué momento la madre se da cuenta de este tipo de delitos? uh-huh, ¿En qué momento hace la denuncia? ¿Y qué es lo que presenta? okay. Porque si se da cuenta 6 años después y presenta una denuncia basada en una niña o una ya adolescente, no lo sé, que la hasta donde sé que es una niña pequeña, no sé, estamos hablando de 6, 8 años aproximadamente. Me parece muy raro. Me parece muy raro que no haya procedido. Sobre todo porque vivimos en una sociedad tan mazapán, tan cristal. Es decir, ya las mujeres cualquier cosa, pero nos violenta, nos vulnera, nos soslaya, nos lastima, nos altera. Me parece muy raro que no haya procedido. Y más si es una niña y menor de edad. Sí, yo te comento, ¿no? O sea, yo no sé. Y no es algo que pueda entender fácilmente. Yo de 12 todavía andaba con Barbies. Por supuesto. De 12 no me imagino una niña que se enamore y que decida tener relaciones sexuales con una persona mayor de 18. Que dice, bueno, el Código Penal que no tienen la capacidad cognitiva de entender. Exacto, ¿no? Yo creo que es eso. No tienen la capacidad cognitiva de entender. ¿A los cuántos años te explicaron lo de tu menstruación? No, pues es que yo realmente fui muy rebelde desde pequeña, yo creo que como a los 11, 12 años. ¿Y tú sabías a los 11, 12 años que era una relación sexual? Todavía no.
no. Eso es una falta entonces ¿de qué? Pues claro, obviamente es que en esa época pues era un tabú, ¿no? Las mamás no se abren. Ahora estamos muy abiertos. Claro, ahora ya tenemos una gama de información muy interesante en todos lados donde queramos tener información para poder mejorar toda esta situación. Bueno, Marilú se tiene que ir en este momento, sale al aeropuerto, te agradezco muchísimo, pero antes de irte quiero que me digas, ¿qué crees tú como abogada y a lo que tú te dedicas que está pasando en la sociedad, donde hay todo este tipo de revuelto y toda esta situación psicológica de cambios de atmósferas tan rudos que realmente ya nos está empezando como a pegar, ¿no? Como tú decías, los feminicidas, toda la cuestión de violaciones, la desaparición de menores, toda esta situación que se está volviendo tan fuerte. Creo que es una carencia de valores, Exacto. de valores que se dan desde casa. Creo que las mujeres seguimos siendo víctimas porque queremos ser víctimas. Creo que nada vamos a conseguir rayando paredes. El otro día leía yo que se limpian y se restauran, pero la vida de una mujer no regresa. ¿Y la vida de un hombre? ¿Y la vida de un niño varón? O sea, yo creo que estamos en una sociedad de mucho mazapán, de mucho cristal, de que nos vulnera a cualquier cosa, ¿no? El otro día veía yo una película de hace muchos años que me encanta ver, a Chabelo y a Pepito contra los monstruos. Y hay una escena que me marcó mucho. Cuando se va Chabelo y se va Pepito, para quien haya visto la película, el grupo scout que va a buscarlos, se ponen las cosas feas y empiezan a salir los monstruos y demás. Y les dice el líder de los jefes scout, vamos a ir por sus compañeros, ¿o qué? ¿Son una bola de niñitas? Ese comentario, en este momento, bueno, olvídate, ¿no? O sea, pero vulneradas, pero soslayadas, pero violentadas, pero victimizadas, pero no es así. Creo que estamos de pronto abusando de nuestra condición de género y somos nosotras mismas quien también generamos violencia. La violencia siempre va a generar violencia, siempre. O sea, no es una cuestión de género. Y bueno, para cerrar esta participación que te agradezco profundamente, quiero decirles que las mujeres y los hombres somos capaces de las mejores cosas, pero también de las peores cosas. Nada más. Bueno, pues Marilú, yo te quiero obsequiar como siempre, ya saben la dinámica de nuestra pulsera. Muchas gracias. Nosotros los hacemos en Muchas nuestra artesanía mexicana de Jimeari. Y pues Muchas bueno, gracias, en un momento regresamos, te agradezco mucho Claro que y sí. vamos a compartir lo que va a haber mañana en el taller de Ángeles número 2. Les voy a contar cómo nos está yendo en las consultas y bueno, en un momentito estamos con ustedes otra vez aquí en el consultorio de Azur en Cabina Púrpura. Muchas gracias. Híjole, Pero a ver cómo si... no.
El consultorio de Azur en Ciudad Radio. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con ustedes. Ahora sí quiero, agradecerle a Marilu que vino y que, nos dedicó un poquito del programa porque ella viaja ahorita y, desafortunadamente no pudo cambiar su vuelo. Si tienen más preguntas, si quieren sus redes sociales, mándenme un mensajito y con muchísimo gusto nosotros se los damos para que ustedes, si tienen más dudas, pues ella las pueda ampliar en todo lo que ustedes necesiten. Ahora, la dinámica del libro, ya lo saben, energía vital con vitaminas, sobre todo para esta época que estamos viviendo y que pues necesitamos cuidarnos mucho. Ustedes mandan su mensaje al 5529 49 34 97 y ya saben que nosotros con muchísimo gusto se los dejamos o se los entregamos el día domingo, que es cuando estamos casi todo el día en el consultorio. Ahora quiero compartir con ustedes que recuerden que mañana tenemos nuestro taller de Conéctate con tu ángel, con tus seres de luz. Va a estar muy interesante, es el número 2 que vamos a trabajar el día de mañana el taller. Mañana vamos a trabajar lo que es toda la numerología de los ángeles, como también aparte de las combinaciones de cómo podemos trabajar con ellos en consulta, en terapia, en nuestra vida diaria, en la numerología y qué es lo que arroja cada número, que es muy importante que nosotros lo sepamos para que sepamos cómo trabajar en ello. Y también quiero compartirles que, el consultorio de Azur, como siempre, pues está lanzando dinámicas interesantes para que ustedes vayan a sus consultas. Estamos trabajando, primer parte, con la lectura de reflexión, que consideramos que es algo que pues tenemos que hacerlo. Estamos implementando el 80-20, estamos implementando el 3x7, el 1x7 y la dinámica de conexión y de limpieza de chakras y alineación en la camita que nosotros les decimos así, que es una camita en la cual nosotros trabajamos con la energía y ayudamos a restaurar sobre todo la cuestión de la persona física y emocional y también sentimentalmente. Yo sé que el tema de hoy, estuvo muy controversial. Yo le agradezco a esta chica que haya venido porque es la primera mujer que yo conozco en la cuestión legal, que ella sí se dedica a defender la participación del hombre en la sociedad, sobre todo como ella mencionaba, en este tipo de situaciones donde ellos no tienen, pues a lo mejor alguna asociación, alguna fundación, algún lugar en específico donde se le pueda dar diferentes tipos de apoyo, como el que las mujeres hoy en día en esta participación social sí tenemos pues muchísima apertura, muchísimo campo laboral y donde podemos ser escuchadas y también tratadas, que esa es la parte importante de este trabajo que nosotros estamos realizando. Créanme que lo hicimos con el interés de que ustedes sepan que también, el hombre también sufre violencia y que muchas veces también no es escuchado. Quiero mandarles saludos a las personas que nos están viendo. Luisa Tobar, un abrazo. También mando a Dorisela Parra Cervantes, que estuvo a Covarrubias, que estuvo aquí con nosotros en el programa. Muchísimas gracias por el apoyo. A mi amigo Mario también un abrazo. A toda la gente que nos escucha, y ustedes saben que el programa lo pueden bajar después en la plataforma. Y pues si tienen alguna duda en esta parte de temas informativos que nosotros estamos colaborando, sobre todo para que la gente sepa cuáles son las inquietudes que nosotros tenemos, cómo trabajar en ellas y buscar gente que nos pueda orientar y que nos pueda apoyar con información fidedigna. Ella es una abogada muy reconocida, la verdad es una mujer que trabaja mucho, yo la conozco desde hace muchísimos años y efectivamente parte de su especialidad de trayectoria de vida y de trabajo es apoyar mucho al hombre en las cuestiones legales de pensiones alimenticias, de que no dejan que vean a sus niños, toda esa parte de apoyo. Incluso ella no lo quiso comentar dentro del programa, pero ella también trabaja muchísimo con hombres maltratados, violados, toda esa situación que socialmente lo seguimos viviendo y que es una tristeza que en lugar de que avancemos a cosas positivas, estemos enganchados en toda esta situación que, como ella decía, tiene mucho que ver, de verdad, créanme, la situación psicológica
que estamos viviendo en la sociedad. Yo los invito, como siempre, tienen mis números, tienen mis redes, me pueden buscar con muchísimo gusto. Estamos trabajando también en Amazonas del Universo, en todas estas chicas de cuestión de maltrato silencioso, de golpes, de violencia, de toda esta situación que, bueno, ha venido generándose de un tiempo para acá muy alarmante, pero que, bueno, siempre estamos en pro de ayudarnos y de comunicarles cosas interesantes para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Sí, muchísimas gracias por el apoyo que nos han brindado aquí en Ciudad Radio, en Cabina Púrpura, a Oscar por estar apoyándonos pues cada lunes en este trayecto de vida tan interesante para mí, porque créanme que yo cada día aprendo más y quiero compartir con ustedes muchísimas cosas. Siempre busco invitados que sean gente que tenga conocimiento, que sea gente preparada, que sea gente que sea también su ritmo de vida, esta situación, para que nos pueda dar información más fidedigna. Es lamentable de verdad que, bueno, hoy en día, como le decíamos, no haya ninguna institución, ninguna fundación, pues que apoye al hombre, ¿no? Y que, como ella decía, la mujer, no sé, ahí sí no lo sé decir bien, sea afortunada o desafortunadamente, que estemos ganando más terreno, que seamos más escuchadas y que, bueno, que finalmente tengamos acceso a más información y que, bueno, se nos escuche y se nos apoye. Yo, pues bueno, les doy muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio aquí en Cabina Púrpura. Yo los espero la próxima semana con un nuevo invitado. Créanme que les va a gustar. Y también, bueno, los invito mañana al taller. Va a ser a las 7 de la noche. Recuerden que esto es virtual. Ustedes me mandan su mensajito y nosotros con muchísimo gusto les mandamos la clave de acceso. Va a estar muy padre. Manejamos una dinámica muy padre ahí en la cuestión de conexión con nuestros seres de luz y ángeles, que ya hicimos el primer taller la semana pasada y tuvimos muy buen resultado. La gente nos sigue recomendando y nos sigue apoyando y pues bueno, no me queda más que agradecerles. Y no olviden pues la dinámica del libro, que con muchísimo gusto nosotros los estamos regalando para que ustedes tengan sus lecturas de reflexión y que se ocupen en ustedes mismos. Pues muchísimas gracias. La próxima semana aquí nos vemos en Ciudad Radio, en Cabina Púrpura, con un nuevo invitado. Hasta la próxima. Abrimos la puerta para sanarte. Energía interior. Superación. Reiki. Yoga. Ángeles. El consultorio de Azur. Lunes, 5 de la tarde. En Ciudad Radio. Una década a tu lado. Desde el ombligo de la luna, México, y para todo el mundo, Ciudad Radio. Escucha, mira y lee ciudadradio.mx. Síguenos en Twitter, @CiudadRadioMX, en Facebook, ciudadradio.mx y en YouTube.